En un brunch con nuestros amigos en la Levantera. Un restaurante tan conscientemente elegante del barrio de Salamanca que la luz del sol parecía filtrarse a través de los ventanales del suelo al techo con una discreción cara. Mi marido levantó su mimosa y sonrió con sorna. Es más barato mantenerla. Bromeó. Con voz casual pero tono cruel. Todos rieron. Yo no. Porque en mi bolso guardaba una grabación que podía acabar con su carrera. Su aventura y todo su imperio de mentiras antes incluso de que llegara el postre. Y estaba a punto de pulsar reproducir. Me llamo Elena Vargas y... A mis 38 años. Soy la directora de Recursos Humanos de Nexus Corporación. Uno de los mayores conglomerados tecnológicos y financieros de Madrid. Es un trabajo de orden. De normas. De garantizar que la compleja maquinaria del capital humano funcione con fluidez. Ética y sin contratiempos. Mi vida. Igual que mi carrera. Se había construido sobre los mismos principios, una fachada cuidadosamente elaborada de orden perfecto. En el centro de esa fachada estaba Diego. Mi marido. Vicepresidente ejecutivo de finanzas. Era un prodigio del encanto masculino. Impecablemente trajeado. Devastadoramente guapo. Con una voz capaz de vender recortes presupuestarios como una emocionante aventura. Era el hombre al que todos señalaban en las galas de la empresa y susurraban, ese sí que es el marido perfecto. Veían cómo ponía la mano en la parte baja de mi espalda. La sonrisa fácil y posesiva que me lanzaba desde el otro lado de la sala de juntas. Veían la pareja de poder. El sueño corporativo. No veían el plano maestro. No sabían que nuestro matrimonio era el proyecto más meticulosamente gestionado de todos. Aquella mañana de domingo. La representación se montó en la Levantera. Estábamos con Pablo. Un analista senior lamebotas del departamento de Diego. Y su mujer Marta. Que sonreía perpetuamente. La mesa era un cuadro de éxito de clase media alta, mimosas relucientes. Platos de huevos Benedict artísticamente dispuestos y el murmullo bajo de cotilleos corporativos. Diego llevaba la voz cantante. Como siempre. Gesticulaba con el tenedor mientras contaba una anécdota de su última partida de golf con un gestor de fondos. Su risa resonaba un poco demasiado fuerte. Exigiendo la atención de toda la mesa. Pablo colgaba de cada palabra. Con una mezcla ensayada de admiración y sumisión. Marta asentía. Su mirada saltando entre Diego y su marido. Confirmando que reaccionaba con el nivel adecuado de diversión. Yo estaba sentada enfrente. Un accesorio perfecto. Mi sonrisa tan cuidadosamente dispuesta como la salsa holandesa de mi plato. Había perfeccionado el arte de parecer interesada mientras mi mente estaba a kilómetros. Auditando las mentiras que sustentaban toda nuestra existencia. El tipo está endeudado hasta las cejas, continuó Diego. Inclinándose con complicidad. Se quejaba de su tercer divorcio. ¿Te imaginas los honorarios de los abogados? Le dije, directamente. Tienes que incluir eso en tu planificación financiera a largo plazo. ¿Un presupuesto para divorcio? Pablo soltó una risa seca y ansiosa. Un presupuesto para divorcio. Brillante. Diego. Diego dio un largo sorbo a su mimosa. Los ojos brillando con la crueldad que siempre confundía con ingenio. Me miró. Con una sonrisa perezosa y despectiva en los labios. ¿Exacto? En cierto punto. Simplemente no es una inversión sólida. Haces los números y te das cuenta de que es más barato mantenerla.
Las palabras flotaron en el aire un segundo antes de que Pablo y Marta estallaran en carcajadas. No era una risa alegre. Era la risa aguda y quebradiza de quien sabe su lugar. Que entiende que la broma no pretende ser graciosa sino reforzar una dinámica de poder. Era la risa de la complicidad. Yo no reí. Ni siquiera sonreí. Dejé el tenedor en el borde del plato. El suave tintineo del metal contra la cerámica sonó como un disparo en mis oídos. El sonido vibró por mi brazo. Una pequeña onda de choque de un temblor interno mucho mayor. En ese instante, toda la artificiosidad de nuestra vida juntos, el piso perfecto en Salamanca. Las fotos de vacaciones cuidadosamente seleccionadas. Los saludos educados en el ascensor, se desmoronó en polvo. Solo quedó la cruda y fea verdad de su frase. Expuestas sobre el mantel blanco entre las patatas con trufa y las mimosas sin fondo. No había estado contando un chiste sobre un gestor de fondos. Había estado hablando de mí. Yo era una partida en su balance. Un activo cuyo coste de mantenimiento era actualmente menor que el coste de liquidación. Mi mirada seguía fija en el plato. Pero mi mente viajó un mes atrás. Tamizando los restos digitales de su traición. Había empezado sutilmente. Como siempre empiezan estas cosas, una serie de correos marcados por el software de cumplimiento de mi propio departamento. Eran de Sofía Navarro. Su nueva asistente ejecutiva. Una mujer de apenas 25 años con un currículum impecable y una sonrisa aún más brillante. Los correos no eran explícitamente incriminatorios al principio. Estaban llenos de abreviaturas demasiado familiares. Programadas a horas fuera del horario laboral habitual, 10 un martes. 7 un sábado. Había referencias a bromas internas que yo no entendía. Una intimidad casual que no tenía cabida en la correspondencia profesional entre un vicepresidente y su asistente. Él había descartado mis preocupaciones con la facilidad de quien lo ha hecho 1000 veces. Solo es ambiciosa. Elena. Ya sabes cómo es. Lo había enmarcado como mi inseguridad. Una táctica que había perfeccionado durante años. Convirtiendo mis percepciones válidas en fallos emocionales. Pero yo soy directora de recursos humanos. No trato con emociones. Trato con patrones. Con datos. Con pruebas. Y el patrón era innegable. Mi mano. Descansando en mi regazo. Se movió hacia el bolso de diseño que estaba en la silla de al lado. Era un bolso de cuero precioso. Regalo de cumpleaños suyo. Otro accesorio caro para nuestra obra de teatro. Pero dentro de ese bolso, entre mi cartera y un tubo de pintalabios, estaba mi móvil. Y en ese móvil había un único archivo de audio. Un pequeño dato que tenía el poder de hacer estallar todo su mundo. El nombre del archivo era limpio y profesional. Tal como lo había etiquetado yo, Diego Sofía Sala Consejo Bab. La conversación que contenía no tenía ambigüedad. Era la voz de mi marido prometiendo a Sofía un ascenso que no le correspondía dar. Condicionado a su silencio sobre ciertas prácticas contables creativas que usaba para inflar los números de su departamento antes de una gran fusión. Era la voz de él compartiendo información confidencial de la empresa. Una falta grave por sí sola. Era la risa compartida. Íntima y conspiradora. Era el sonido de un beso suave pero inconfundible. Seguido de su murmullo bajo, eres mucho más valiosa que ella. Él no tenía ni idea de que yo lo había oído. No tenía ni idea de que cuando se quejó de un proyector defectuoso en la sala de juntas principal, yo había autorizado un barrido de TIC que incluía una herramienta de diagnóstico de audio temporal que, por casualidad,
Se había quedado activada. Él veía a una esposa guapa. Nunca vio a la directora de recursos humanos meticulosa que conocía cada resquicio de la política corporativa porque ella misma había ayudado a escribirla. Aquí. Bajo la luz alegre y brillante de la levantera. Rodeada de la sociedad educada que tanto apreciaba. Yo había tomado una decisión. La salida silenciosa y digna que una vez había planeado, un simple papeleo. Una división de bienes. Un desvanecimiento lento de su vida, ya no era suficiente. Un insulto de esa magnitud. Entregado con tanta crueldad pública y casual. Exigía una respuesta a la altura. Él me había convertido en el chiste público. Yo lo convertiría en el espectáculo público. Mi dolor no sería un asunto privado y silencioso. Tendría audiencia. Tendría consecuencias. ¿Todo bien? ¿Cariño? La voz de Diego cortó mis pensamientos. Las risas habían cesado y me miraba con un destello de fastidio en los ojos por no haber cumplido mi papel. Levanté la mirada del plato y la clavé en la suya. Fabricé una pequeña sonrisa tensa. Perfecto, dije. Con voz uniforme y calmada. Solo admirando la vista. Aceptó la mentira sin cuestionarla. Se volvió hacia Pablo para pontificar sobre el mercado de futuros. Estaba cómodo. Seguro en su mundo. En su poder. En su creencia de que yo era un activo fijo. Una variable predecible. No sabía que la mujer sentada frente a él ya no era su esposa. Era un pasivo que él había olvidado contabilizar. Cogí mi mimosa. El vaso frío un ancla bienvenida en la marea creciente de mi determinación. La trampa estaba preparada. El público sentado. Solo tenía que elegir el momento perfecto y devastador para pulsar reproducir. Su risa volvió a resonar en la mesa. Un sonido rico y performativo diseñado para atraer a la gente. Vi cómo Pablo y Marta se inclinaban hacia adelante. Cautivados. Y me transporté una década atrás. Era la misma risa. El mismo magnetismo effortless que me había atrapado al principio. Entonces no era directora. Solo una ambiciosa gestora de casos en el departamento de recursos humanos de una firma financiera de nivel medio. Él era una estrella en ascenso en analítica. Brillante con los números pero imprudente con las personas. Nuestros mundos chocaron. No en cócteles. Sino en una posible demanda. Una analista junior había presentado una queja formal contra él por ambiente hostil y comentarios inapropiados. Era mi caso. Recuerdo estar sentada frente a él en un despacho estéril sin ventanas. No estaba a la defensiva ni enfadado. Era encantador. Escuchaba atentamente. El ceño fruncido con una preocupación convincente. No negó los comentarios. En cambio, los reencuadró. Los contextualizó. Suavizó sus aristas hasta que parecieron torpes intentos de mentoría mal dirigidos. Vi la responsabilidad legal. Pero también la reticencia de la empresa a perder a un gran talento. Gestioné la resolución con precisión quirúrgica, curso obligatorio de formación para él y una disculpa mediada que dejó a la analista sintiéndose escuchada y a la empresa protegida de litigios. Le salvé la carrera. Él me vio. De verdad. Por primera vez aquel día. Dijo que era brillante. Que yo veía todo el tablero mientras los demás solo miraban la siguiente jugada. Me cortejó con un enfoque implacable que a mí. Una mujer más acostumbrada a analizar políticas que pasiones. Me resultó embriagador. Los primeros 3 años fueron un borrón de lo que creí felicidad. ¿Era atento?
Recordaba los detalles más pequeños de nuestras conversaciones. Era intelectualmente estimulante. Desafiaba mis ideas y celebraba mis triunfos profesionales. Éramos un equipo. Una sociedad. Nuestros amigos, familias y compañeros decían lo mismo, yo era la afortunada. Había domado al brillante soltero salvaje. Había conseguido al hombre perfecto. Yo también lo creía. Miraba la vida que construíamos. El ascenso rápido de nuestras carreras. Y sentía una profunda sensación de corrección. De logro. La base parecía sólida. Construida sobre respeto mutuo y ambición compartida. No me daba cuenta entonces de que estaba construida sobre su ambición y que lo que yo pensaba respeto era simplemente su apreciación por un activo valioso. El cambio empezó después de su ascenso a vicepresidente. Fue sutil al principio. Casi imperceptible. Dejó de ser compañero para convertirse en curador. Nuestra vida ya no era algo que construíamos juntos, sino algo que él dirigía. Empezó con mi armario. Ese vestido está bien, Elena. pero los miembros del consejo estarán en la cena. ¿Por qué no te pones el de seda azul marino? Proyecta más autoridad. Sonaba como consejo útil. La sugerencia cariñosa de un marido apoyador. Pero pronto. Cada elección estaba sujeta a su aprobación. Sopesada contra el código no escrito de conducta para la esposa del vicepresidente. Mi estilo personal se erosionó lentamente. Reemplazado por un uniforme de elegancia cara y apagada que reflejaba su estatus. No mi personalidad. Luego vino la ingeniería social en los eventos de empresa. Me guiaba por la sala llena de gente con una mano firme en mi espalda. No como gesto de afecto, sino como piloto guía a un dron. Necesito que te sientes con los López esta noche. Me susurraba al oído. Su mujer está en el patronato del museo y quiero ese patrocinio. Sé encantadora. Ya no era invitada. Era un despliegue estratégico. Me convertí en una extensión de su voluntad. Una herramienta para hacer contactos e influir. Lo más doloroso eran los susurros. En una fiesta de Navidad. En la cola del baño. Oí a dos analistas junior hablando. Diego Herrera es tan encantador y su mujer. Es guapísima. Una auténtica esposa trofeo. La otra rió. Es directora de recursos humanos. Supongo que eso la convierte en una esposa trofeo que trabaja. La frase se me clavó en el corazón como un cristal roto. Una esposa trofeo que trabaja. Era un resumen brutal y perfecto de mi nueva identidad, un objeto valorado por su apariencia y su utilidad. Pero un objeto al fin y al cabo. Ya no era Elena Vargas. Una ejecutiva cualificada. Era la esposa de Diego Herrera. Un accesorio bello y funcional para su éxito. La última ilusión de nuestra sociedad se rompió un martes por la noche. Diego estaba en la ducha y su tablet de trabajo. Dejada en la mesilla. Sonó con una notificación de correo. Siempre habíamos mantenido una política de transparencia. Un vestigio de nuestros primeros días más confiados. El asunto era de su correo personal. No del corporativo. Y estaba dirigido a su hermano. Revisión anual. La curiosidad. Una serpiente fría y desconocida. Se enroscó en mi estómago. Lo abrí. Era una larga perorata jactanciosa sobre su posible bonus. Sus planes para el próximo ejercicio fiscal y su estrategia para conseguir un asiento en el Consejo Ejecutivo. Entonces vi la frase que me cortó la respiración.
Su hermano le había preguntado si yo estaba de acuerdo con que asumiera más viajes. Más noches tarde. La respuesta de Diego estaba escrita en letras negras y crudas: Elena está bien con eso. ¿Sabe cómo va? Tener una directora de recursos humanos como esposa es la tapadera perfecta de relaciones públicas. Nadie cuestiona los valores familiares de un hombre cuya mujer escribió la política de permisos familiares de la empresa. Tapadera de relaciones públicas. No su compañera. No su amor. No su esposa. Su tapadera de relaciones públicas. Un activo estratégico para pulir su imagen como líder estable y respetable. En ese momento, los últimos 10 años de mi vida se reprodujeron en mi mente. Cada gesto cariñoso. Cada risa compartida. Cada palabra de aliento. Ahora teñidos por el cálculo frío y cínico que yacía debajo de todo. El calor abandonó mi cuerpo, reemplazado por una calma glacial. Esto no era un matrimonio. Era una fusión. Y yo era una filial cuya identidad de marca se aprovechaba para subir la cotización de la empresa matriz. Mi primer impulso fue marcharme. Hacer la maleta. Salir por la puerta y no mirar atrás. Pero yo, ante todo, soy pragmática. Había estado presente cuando instruyó a nuestro abogado para redactar las capitulaciones matrimoniales. Era una fortaleza inexpugnable de cláusulas legales diseñada para proteger sus activos. Los que había acumulado desde su ascenso y que ahora eclipsaban los míos. Un divorcio sería ruinoso financieramente para mí. Profesionalmente. Sería una catástrofe silenciosa. Él era el niño bonito vicepresidente. Yo sería la esposa amargada y despreciada. En el tribunal de la opinión corporativa perdería antes de que empezara el juicio. Él había construido la jaula con tanta pericia. Tan metódicamente. Que ni siquiera me había dado cuenta de que estaba atrapada. Fue entonces cuando una nueva determinación se asentó sobre mí. Él había usado mis habilidades, mi reputación y mi amor como herramientas para su propio ascenso. Creía que jugaba al ajedrez mientras yo jugaba a las damas. Se equivocaba. Yo escribí el manual de reglas bajo el que operaba. Conocía el sistema mejor que él. Si no podía ganar marchándome, ganaría jugando su propio juego. Pero con más inteligencia y una crueldad absoluta. Le vencería no rompiendo las reglas, sino aplicándolas al pie de la letra. La oportunidad que esperaba entró en nuestra oficina 6 meses atrás. Se llamaba Sofía Navarro. Tenía 25 años. Una cascada de pelo castaño. Una sonrisa de universidad de élite y un currículum casi demasiado perfecto. Diego se involucró personalmente en su contratación como nueva asistente ejecutiva. Algo que un vicepresidente rara vez hacía. Defendió su candidatura, insistiendo en que era un talento generacional que no podíamos permitirnos perder. Empujó su contratación, pasando por alto algunas banderas rojas menores que mi equipo había señalado. Según el procedimiento estándar, mi departamento hizo una verificación profunda de antecedentes después de la oferta. Una analista junior entró en mi despacho nerviosa. Señora, hay una discrepancia en el expediente de la señorita Navarro. Deslizó un papel sobre mi mesa. Contactamos con la secretaría de su universidad declarada. No tienen constancia de su graduación. Según ellos, abandonó después del segundo año. Miré el informe. Luego la copia del currículum de Sofía con su orgullosa declaración de un título cum laude. Un diploma falso. Una mentira. Una falta grave.
Y Diego, en su prisa por instalarla a su lado, la había pasado por alto. O peor, lo sabía y no le importó. Mirándolo ahora al otro lado de la mesa del brunch, vi todo el arco de 10 años en un solo flash enfermizo. Desde el demandado encantador en mi despacho hasta el marido benevolente. El director controlador. El tirano corporativo que me llamaba su tapadera de relaciones públicas. ¿Cree que esta broma, esta degradación pública casual, es solo otro movimiento en un juego que ya ha ganado? No tiene ni idea de que ya no soy solo una jugadora en su juego. Soy el árbitro y acabo de encontrar su falta grave que acaba con su carrera. El descubrimiento del título falso de Sofía fue el primer hilo suelto. No tiré de él inmediatamente. En mi línea de trabajo aprendes que una sola infracción suele ser síntoma de una enfermedad mayor. Una mentira en el currículum apunta a un defecto de carácter. A la disposición a engañar por ganancia personal. Archivó la información, creando un expediente confidencial encriptado bajo un número de caso conocido solo por mí. Dejé que Diego tuviera a su talento generacional. Dejé que creyera que había burlado al sistema. Sabía, con la certeza gélida de una investigadora veterana, que solo era cuestión de tiempo antes de que apareciera el siguiente síntoma. Llegó un jueves por la tarde. 2 meses después. Estaba trabajando hasta tarde revisando informes de rendimiento trimestral cuando saltó una bandera roja en mi segundo monitor. Era una alerta automática del software de cumplimiento de nóminas. Un sistema que yo misma había ayudado a diseñar. La alerta estaba marcada con el nivel más alto de urgencia. Bono discrecional no aprobado que supera el 50% del salario base. El número de empleado pertenecía a Sofía Navarro. Mi corazón no se aceleró. Mis manos no temblaron. En cambio, se asentó sobre mí una calma profunda y terrible. Abrí el archivo. El bono era de 75.000 euros. Su propósito declarado era vago: servicios de consultoría para preparación Fusion Q3. La firma de autorización al pie del formulario digital era de Diego Herrera. No había aprobación secundaria de finanzas. Una violación directa de la política de la empresa para cualquier pago no salarial superior a 50.000 euros. Esto era más que un error procedimental. Era un acto descarado de desafío. Diego conocía la política. Simplemente no creía que se le aplicara. Usando mi autorización de directora, profundicé. Los fondos no se enviaron a la cuenta personal de Sofía. Lo cual habría sido estúpido. Se transfirieron a una cuenta corporativa. El destinatario era una entidad llamada Navarro Consultores S.L. Mis dedos volaron sobre el teclado. Movimientos económicos y precisos. Una búsqueda rápida en el registro mercantil público trajo los documentos de constitución de la S.L. Era una sociedad unipersonal constituida solo 3 semanas después de que contrataran a Sofía. El agente registrado y única administradora figuraba como Sofía M. Navarro. La dirección era un apartado de correos en un suburbio a 1 hora de la ciudad. Era una sociedad pantalla. Un vehículo clásico para blanquear dinero. Ocultar activos o, en este caso, canalizar un pago clandestino a una amante bajo la apariencia de gasto empresarial legítimo. La estaba pagando por debajo de la mesa con dinero de la empresa y había usado el nombre de mi marido para autorizarlo. Mientras guardaba una copia segura de la transacción en mi expediente del caso, sonó un mensaje instantáneo en mi pantalla. Era de Álvaro Castro, mi homólogo en seguridad informática. Álvaro era un genio.
Un hombre que veía la empresa no como un conjunto de personas sino como una red de puntos de datos. Y él y yo teníamos una alianza profesional de larga data basada en el respeto mutuo por el protocolo. Su mensaje era discreto: Elena. Tengo una comunicación marcada que cae bajo revisión de recursos humanos según protocolo 7.4.2. Uso indebido de activos corporativos. ¿Puedes echarle un vistazo? Seguía un enlace. Lo clic. Era una captura de un chat interno enviado desde la cuenta de Diego a la de Sofía. El texto era breve. Casi juvenil en su descuido, Suite 14. Después de la reunión cara guiño. Suite 14 era la designación de las suites ejecutivas del Hotel Palace. El 5 estrellas donde la empresa alojaba a miembros del consejo, visitantes y clientes de primer nivel. Un lugar al que me había llevado para nuestro aniversario 2 años atrás. Las piezas ya no solo encajaban. Se cerraban con el chasquido frío y duro de una puerta de prisión, el título falso. El bono no aprobado. La sociedad pantalla. La suite del hotel. Esto no era solo una aventura. Era una conspiración criminal que se desarrollaba dentro de los muros de mi empresa. Financiada por nuestros accionistas y orquestada por mi marido. La traición personal era un dolor blanco y ardiente. Pero la violación profesional era una furia helada. Estaba usando la empresa que ambos habíamos ayudado a construir como su patio de recreo personal y su hucha particular. Ya no necesitaba especular. Necesitaba pruebas irrefutables. Pruebas que resistieran no solo en un tribunal de divorcio sino ante un consejo de administración y posiblemente ante un fiscal de la CNMV. A la mañana siguiente convoqué una reunión con Álvaro de Ti y el jefe de instalaciones. Lo enmarcé como una revisión proactiva de seguridad. Con la fusión acercándose. Expliqué. Con voz epítome de diligencia corporativa. Quiero asegurarme de que nuestros espacios de reuniones ejecutivas sean seguros. Estoy preocupada por posible espionaje industrial. Quiero autorizar un barrido completo de la sala de juntas principal en busca de dispositivos de escucha no autorizados. Como parte de eso, quiero instalar un nuevo sistema de diagnóstico audiovisual cerrado de última generación. Quiero que funcione durante un periodo de prueba de 72 horas para establecer una línea base. Ambos asintieron. Impresionados por mi previsión. Nadie cuestionó la iniciativa de la directora de Recursos Humanos para proteger los secretos de la empresa. El papeleo se firmó. La orden de trabajo aprobada. El dispositivo que instalaron era un micrófono diminuto de alta fidelidad. Parte de un sistema que se presentaría al Consejo el mes siguiente como mejora de seguridad. Durante los siguientes 3 días. Sin embargo, su alimentación se dirigiría directa y exclusivamente a un servidor seguro accesible solo con mis credenciales únicas. La sala de juntas principal era la Catedral de Diego. Era donde celebraba sus sesiones estratégicas nocturnas con Sofía. Se sentiría seguro allí. Intocable. Era la trampa perfecta. Esperé 2 días. La alimentación de audio era un torrente adormecedor de jerga corporativa. Proyecciones trimestrales y risas lamebotas de sus subordinados. Escuchaba con desapego profesional. Multitarea con otros trabajos. Entonces, la tercera noche. Ocurrió. Los últimos analistas habían abandonado la reunión. La alimentación se quedó en silencio. Salvo el zumbido bajo de la ventilación del edificio. Luego oí el clic de la puerta al cerrarse. ¿Ya se han ido todos? La voz de Sofía. Entrecortada. Joven. Finalmente, la voz de Diego. Más grave.
cansada, pero teñida de otra cosa. Anticipación. Dejé de teclear. Todo mi cuerpo se quedó inmóvil. Me puse los auriculares con cancelación de ruido, aislándome con el sonido de la implosión de mi vida. No me puedo creer que esta fusión por fin vaya a pasar, dijo ella. ¿Eso significa? No te preocupes, la voz de Diego era un murmullo bajo. Conseguirás el ascenso una vez que la fusión se selle. Estoy recomendando crear un nuevo puesto de analista senior en la oficina de Londres. Es tuyo. Un nuevo comienzo para ti. Un nuevo comienzo. Planeaba enviar a su amante a Londres con dinero de la empresa. Luego lo oí. Un sonido suave y húmedo. Un beso. Mi estómago se contrajo. Un puño de hielo y ácido. Sentí una oleada de náuseas tan profunda que tuve que agarrarme al borde del escritorio. Pero no dejé de escuchar. ¿Y esto? La voz de ella ahora más cercana. Más íntima. Estos son los informes preliminares de ganancias del objetivo de adquisición, dijo él, bajando la voz a un susurro conspirador. Los números son más suaves de lo que hemos hecho creer. Una vez que esto se filtre internamente, sus acciones van a bajar. Necesito que se lo pases a mi contacto en Thorne y Sterling. Empezará a vender en corto mañana por la mañana. El sonido que siguió me heló la sangre. El crujido nítido e inconfundible de papel de alta calidad. Le estaba dando documentos confidenciales sensibles al mercado. No solo me estaba engañando. Estaba cometiendo fraude de valores. Estaba arriesgando toda la fusión. La empresa. Cientos de puestos de trabajo por sus propios juegos codiciosos y patéticos. Escuché 10 minutos más mientras discutían sus planes. Sus voces una mezcla enfermiza de jerga corporativa y susurros de amantes. Cuando la alimentación por fin se quedó en silencio, me quedé sentada en la oscuridad de mi despacho mucho rato. Los auriculares aún presionados contra mis oídos. El silencio era más condenatorio que la conversación. Metódicamente. Descargué el archivo de audio. Lo etiqueté, Diego Sofía Sala Consejo Bab. Guardé una copia en una carpeta protegida con contraseña en el servidor de la empresa. Una carpeta que mi descripción de puesto me daba todo el derecho a mantener. Luego subí una segunda copia a un servicio en la nube. La encripté y envié la clave de acceso a una cuenta Proton Mail recién creada e imposible de rastrear. Creé una tercera copia en una pequeña y elegante memoria USB que metí en mi bolso. Conduje a casa en piloto automático. Mi mente un torbellino ordenado y silencioso de evaluación de riesgos y planificación estratégica. Cuando entré en nuestro piso, Diego estaba en el sofá viendo un partido de fútbol. Un vaso de whisky en la mano. Hola. Elena, dijo sin apartar los ojos de la pantalla. ¿Has trabajado hasta tarde? Proyecto grande, respondí. Con voz anormalmente uniforme. Entré en nuestro baño principal y cerré la puerta. Me miré en el gran espejo de marco dorado. La mujer que me devolvía la mirada estaba pálida. Los ojos abiertos y oscuros. Pero no estaba rota. No era una víctima. El dolor estaba ahí. Un profundo dolor tectónico bajo mis costillas. Pero estaba siendo eclipsado rápidamente por otra cosa, una claridad fría y dura. Ya no era una esposa engañada llorando la muerte de un matrimonio. Él me había transformado. Yo era la prueba. Era el expediente del caso. Era la prueba irrefutable de su corrupción. Creía que nuestro brunch con Pablo y Marta era una representación.
Otra escena en la obra de Nuestra vida perfecta, donde él era la estrella y yo el reparto de apoyo. No sabía que yo había reescrito el guión. No sería una representación. Sería un juicio y yo, la directora de recursos humanos, presentaría las pruebas en un foro muy público y muy humillante. Llegué a la Levantera exactamente a las 11. La hora que habíamos acordado. Yo misma había pedido la mesa 2 días antes cuando hice la reserva, una mesa de 4 específica en el rincón soleado. Desde allí tenía una vista panorámica de todo el comedor. Pero la mesa misma ofrecía una semblanza de privacidad. Era una posición estratégica. Un centro de mando disfrazado de mesa de brunch. La luz de la mañana se colaba por el ventanal amplio, golpeando las copas de cristal y la cubertería, esparciendo prismas afilados y brillantes sobre el mantel blanco. Era precioso. Pero era una luz fría e interrogadora. Del tipo que no deja nada oculto. Pedí un café solo y esperé. Mi postura serena. Mi mente una trampa de acero. Mi bolso estaba en la silla vacía a mi lado y dentro mi móvil ya estaba despierto. La aplicación de audio abierta. El archivo, Diego Sofía Sala Consejo BAP, listo. Solo necesitaba un toque. Llegaron juntos. La imagen de ellos cruzando las pesadas puertas de cristal. Diego con la mano colocada ligeramente en la espalda de Sofía. Me produjo un sobresalto. Pero no de dolor. Fue una oleada de vindicación. Era un regalo. Me estaba entregando a mi testigo clave directamente al escenario. Me vio y sonrió su amplia sonrisa pública. La que adornaba las páginas de las revistas de negocios de Madrid. Sofía iba en su estela, pareciendo joven y ligeramente abrumada por el lujo del restaurante, apretando un portafolio de cuero contra el pecho como un escudo. Elena. Perdón por el retraso de unos minutos, dijo Diego, inclinándose para besarme la mejilla. Sus labios estaban fríos. Su colonia era un aroma caro y familiar que ahora olía a engaño. Sofía ha tenido que acompañarnos. Tenemos esa reunión de emergencia de preparación con el comité de fusión justo después. Y necesito que tome notas. La mentira era tan suave. Tan ensayada. Una reunión de emergencia un domingo. Casi creíble. Ofrecí una sonrisa plácida y comprensiva. Por supuesto. No es ningún problema. Por favor. Sentaos. Señalé la silla frente a mí para Sofía, colocándola directamente en mi línea de visión. Diego se sentó a mi derecha, completando el cuadro. Sofía. ¿Has conocido a mi mujer? Elena. Por supuesto, dijo Diego, acomodándose en su silla con el aire posesivo de un hombre que posee la sala. Sí. Hola. Señora Vargas, dijo Sofía. Su voz era un poco temblorosa. Evitaba mis ojos. La mirada revoloteando por el comedor. Llevaba una blusa de seda color crema. Un atuendo demasiado formal para un brunch de domingo. Pero perfecto para una joven que intenta impresionar a su jefe poderoso y amante. Es Elena. Por favor, dije, con tono uniforme y acogedor. La esposa corporativa perfecta. Graciosa y sin pretensiones. Vi cómo dejaba el portafolio en el suelo junto a ella. Un movimiento nervioso y brusco. Estaba fuera de su elemento. Una peón en un juego que ni siquiera sabía que estaba jugando. Llegó el camarero y pedimos mimosas para ellos. Una continuación de mi café solo para mí.
Necesito tener la cabeza clara hoy, dije con otra pequeña sonrisa. Una declaración de pura y absoluta verdad. La charla pequeña que siguió fue un ejercicio de control supremo. Diego habló del mercado. De una nueva adquisición. De su handicap de golf. Yo asentía. Hacía las preguntas apropiadas y cumplía mi papel. Todo el rato estudiaba el sutil juego entre él y Sofía. Vi cómo sus ojos saltaban a su cara cuando hablaba. Buscando aprobación. Vi el asentimiento fraccional. Casi imperceptible. Que él le daba cuando ella respondía correctamente a una pregunta que yo le dirigía sobre el calendario de la fusión. Creían que eran discretos. Eran aficionados. Llegaron los platos principales en pesados platos de cerámica. Un floreo coreografiado del personal de servicio. Salmón pochado para mí. Bistec y huevos para Diego. Ensalada de quinoa para Sofía. En cuanto el camarero se retiró, Diego cogió su cuchillo de bistec. Una expresión satisfecha y engreída en la cara. Era su momento. Tenía público. Tenía poder. Se sentía seguro. ¿Sabéis? Empezó. Gesticulando con el cuchillo. Pablo me contaba el otro día que se está gastando una fortuna en el divorcio de su hermana. Una fortuna. Los abogados los están desangrando. Dio un bocado al bistec. Masticó pensativo y luego miró alrededor de la mesa. Un maestro narrador preparando la escena. Es un auténtico fracaso de planificación financiera. La gente entra en el matrimonio pensando en la boda. La casa. Los niños. Nunca presupuestan la estrategia de salida. Sofía soltó una risita nerviosa. Me miró. Un destello de algo entre lástima y triunfo en los ojos. Luego bajó rápidamente la vista a su ensalada. Es verdad, continuó Diego. Envalentonado por su reacción. Tienes que pensarlo como cualquier otra inversión a largo plazo. Hay costes de mantenimiento. Cuotas de mantenimiento. Y luego está el coste de liquidación. Hizo una pausa para dar efecto. Luego soltó la frase que yo sabía que venía. La frase que había estado resonando en mi mente durante semanas. Y sinceramente. A mi nivel. Con mi cartera de activos. Es simplemente más barato mantenerla. Esta vez la risa de Sofía fue más fuerte. Un sonido genuino de diversión de alguien que creía estar dentro de la broma. Pensaba que hablaba de mí. La esposa obsoleta. El activo fijo con el que estaba atrapado. Pensaba que esto era su victoria. Descendió sobre mí una quietud profunda y sobrenatural. El ruido ambiental del restaurante. El tintineo de las copas. El murmullo bajo de las conversaciones se desvaneció en un rugido sordo. Solo quedaba nuestra mesa. Esta pequeña isla de traición en un mar de civismo. Coloqué el tenedor y el cuchillo con cuidado a ambos lados de mi plato. El movimiento lento y deliberado. Luego giré ligeramente la cabeza y fijé la mirada en Sofía. Mi voz. Cuando hablé. Era baja. Casi conversacional. Pero cortó el aire como una navaja. ¿Qué opinas tú? ¿Sofía? Se quedó congelada. Un tenedor lleno de quinoa a medio camino de la boca. Yo lo siento. No. No levanté la voz. No lo necesitaba. Mantuve su mirada. Mi expresión era de curiosidad profesional leve. La estrategia de inversión. La posición de Diego. ¿Vale la pena mantenerla?
Un rubor profundo y moteado subió por su cuello, inundando sus mejillas. Lanzó una mirada de pánico a Diego. No tenía ni idea de qué decir. La dinámica de poder que creía entender acababa de hacerse añicos. Diego intervino. Su voz tensa por el fastidio. Agitó la mano con desdén. Venga. Elena. Es una broma. No seas tan sensible. Se volvió hacia Sofía. Mi mujer. La directora de Recursos Humanos. Todo tiene que ser políticamente correcto. Intentó reír. Pero el sonido salió forzado. Intentaba recuperar el control. Volver a pintarme como la esposa sin sentido del humor y demasiado sensible. Pero ya era tarde. Ya había perdido el control. Solo que aún no lo sabía. Mientras intentaba su torpe recuperación. Mi mano derecha estaba en el bolso. Mi pulgar encontró la pantalla de vidrio lisa de mi móvil. No miré hacia abajo. No lo necesitaba. Mis dedos conocían el terreno de ese aparato mejor que mi marido conocía mi corazón. Con un toque decisivo. Pulsé reproducir. Durante un segundo no pasó nada. Luego empezó el sonido. Fue bajo al principio. Pero en el silencio repentino y tenso de nuestra mesa se oyó perfectamente claro. Era la voz de Diego. No su voz atronadora pública de brunch. Sino un murmullo bajo y conspirador. No te preocupes. Conseguirás el ascenso una vez que la fusión se selle. Los sonidos parecieron flotar en el aire. Una intrusión imposible. La cara de Sofía, que había estado sonrojada por la vergüenza, ahora se estaba quedando sin color, dejando un blanco enfermizo y tiza. Su boca se abrió ligeramente. Diego se quedó completamente congelado. Su cuchillo de bistec en alto. Los ojos muy abiertos por un horror catastrófico que iban haciendo. La grabación continuó. Implacable y clara. La voz entrecortada de Sofía llenó el pequeño espacio entre nosotros. No me puedo creer que esto por fin esté pasando. ¿Eso significa? Luego la voz de Diego otra vez. Rezumando intimidad condescendiente. Estoy recomendando crear un nuevo puesto de analista senior en la oficina europea. Es tuyo. Un nuevo comienzo para ti. No seguí escuchando el resto. No hacía falta. La cara de Diego era todo lo que necesitaba ver. El color había desaparecido de su rostro. Sus ojos, antes tan seguros, ahora reflejaban puro pánico. Sofía parecía a punto de vomitar. Pablo y Marta se habían quedado mudos. Las copas a medio camino de los labios. Comprendiendo de golpe que esto no era una broma. Diego intentó hablar. Pero solo salió un graznido ahogado. Elena, ¿qué demonios? Sonreí por primera vez aquella mañana. Una sonrisa auténtica. Tranquila y triunfante. Solo reproduje la grabación que tú mismo creaste. ¿Karine? La que demuestra fraude. Malversación y cómo usabas dinero de la empresa para pagar a tu amante. La CNMV y el Consejo de Administración ya tienen copias. Tu carrera ha terminado. El silencio que siguió fue ensordecedor. En ese momento, bajo la luz brillante de la levantera, con el murmullo elegante del restaurante como banda sonora, Diego Herrera dejó de ser el rey intocable. Se convirtió en lo que siempre había sido debajo de la fachada, un hombre pequeño. Atrapado en su propia red de mentiras. Los días siguientes fueron un torbellino controlado.
El consejo se reunió de urgencia. Yo presenté mi caso no como esposa herida, sino como directora de recursos humanos que había actuado en defensa de la empresa. Cada paso que había dado estaba documentado, justificado y dictado por la fría lógica de la gobernanza corporativa. El título falso. El bono no autorizado. La sociedad pantalla. La información confidencial compartida. La grabación de la sala de juntas, todo era irrefutable. La CNMV abrió investigación. La fusión se salvó por los pelos. Pero la reputación de Diego quedó destruida. 2 semanas después. En una sala de reuniones con vistas a la Castellana. Me senté frente al presidente del comité de auditoría, la consejera general y 2 auditores externos. Vestía un traje azul marino de severidad militar. El pelo recogido en un moño tirante y sin adornos. Coloqué mi portafolio de cuero sobre la mesa. Lo abrí y saqué un solo papel, una cronología de eventos con viñetas preparada. Me senté con la espalda recta, las manos cruzadas calmadamente sobre la mesa. Y esperé. El presidente comenzó, con voz seca como pergamino. Señora Vargas. Gracias por venir. Este comité ha sido convocado por el Consejo de Administración para investigar las circunstancias que rodean la mala conducta del señor Diego Herrera. Hemos revisado los hallazgos preliminares del equipo de contabilidad forense y el contenido del archivo de audio. Ahora requerimos su declaración formal. Por favor. Recorra la secuencia de eventos desde su perspectiva en su capacidad de directora de recursos humanos. Me había dado la apertura perfecta. Había definido mi papel. Yo no era la esposa. Era la directora. Encontré su mirada y empecé. Con voz firme y mesurada. La voz de una profesional entregando un informe. Por supuesto. La primera desviación del protocolo estándar se detectó hace 6 meses durante el proceso de incorporación de la nueva asistente ejecutiva del señor Herrera, la señorita Sofía Navarro. Una verificación de antecedentes posterior a la contratación, que es procedimiento estándar para todo el personal de apoyo a nivel ejecutivo, reveló una representación material falsa en su currículum. Específicamente, su título universitario declarado resultó ser fraudulento. Hice una pausa, dejando que absorbieran el primer punto. Ordinariamente, esto sería causa de despido inmediato. Sin embargo, dada la defensa personal y vigorosa del señor Herrera de la candidata, tomé la decisión de documentar el hallazgo y colocar a la empleada en un protocolo de monitoreo elevado durante un periodo de prueba. Mi preocupación principal era mitigar el riesgo potencial para la empresa, ya que la disposición a falsificar credenciales puede ser indicador de comportamiento poco ético futuro. Los auditores tomaban notas. La expresión de la consejera general permaneció inalterada. Pero vi un destello de comprensión en sus ojos. Estaba construyendo un caso, no contando una historia. La segunda bandera roja. Continué. Apareció la tarde del 14 de agosto. Una alerta automática de nóminas. Sistema que yo ayudé a implementar para marcar anomalías financieras. Se activó. La alerta identificó un bono discrecional de 75.000 euros pagado a la señorita Navarro, autorizado únicamente por el señor Herrera. Este pago violaba la política corporativa en 2 frentes. Superaba el umbral permitido para autorización de firma única y su propósito declarado, servicios de consultoría, no estaba respaldado por ninguna documentación de proyecto ni entregables correspondiente. ¿Qué acción tomó?, preguntó el presidente. Sus ojos se entrecerraron.
Inicié una investigación interna de nivel 2 según el protocolo financiero de recursos humanos. Esto implicó un rastreo del pago. Los fondos no se dispersaron a la señorita Navarro personalmente, sino a una sociedad pantalla. Navarro Consultores S.L., registrada a su nombre poco después de comenzar su empleo. Este descubrimiento elevó la situación de una posible violación de política a un caso sospechoso de malversación de fondos corporativos. Mi deber fiduciario hacia la empresa y sus accionistas requirió que investigara más. Sentí el cambio en la sala. La sospecha inicial de que esto podía ser una disputa doméstica derramándose en el lugar de trabajo se evaporaba, reemplazada por la fría y dura realidad de un crimen corporativo. En este punto, dije, con voz inquebrantable, mi responsabilidad principal se convirtió en la protección de la empresa, especialmente a la luz de la fusión inminente. Teníamos un ejecutivo que exhibía un patrón de comportamiento de alto riesgo, incluyendo posible fraude financiero y una disposición demostrada a eludir protocolos establecidos. Al mismo tiempo, el departamento de TI marcó comunicaciones entre el señor Herrera y la señorita Navarro que sugerían una relación clandestina e inapropiada, lo que indicaba además una grave falta de juicio profesional. Esto nos lleva a la grabación de audio. La consejera general intervino, con voz suave y precisa. Por favor, explique el proceso de toma de decisiones que llevó a la grabación de una conversación privada en la sala de juntas. Este era el meollo. El momento en que su percepción de mí se solidificaría como vigilante o protectora. La decisión no fue grabar una conversación privada. La corregí suavemente. La decisión fue implementar un diagnóstico de seguridad temporal mejorado en un activo corporativo clave, la sala de juntas ejecutiva donde se discutía información sensible de la fusión. Dada la pauta documentada de comportamiento imprudente, tenía una preocupación razonable sobre posibles filtraciones de información. La acción fue preventiva y protectora. La autoricé bajo mi competencia como responsable de mitigar riesgos internos y proteger información propietaria de la empresa. El hecho de que el sistema capturara pruebas de fraude de valores y conspiración adicional fue un hallazgo incidental pero crítico de un protocolo de seguridad legítimo. Había colocado el último ladrillo en mi muro de justificación profesional. No había actuado como esposa. Había actuado como directora. Cada paso que di fue defendible, documentado y dictado por la lógica fría de la gobernanza corporativa. La sala quedó en silencio. Los auditores intercambiaron una mirada. El presidente se reclinó en su silla, estudiándome un largo e incómodo momento. La pregunta, ¿cuándo llegó?, era la que había estado esperando desde el principio. Vino de uno de los auditores. Un hombre de manos pálidas y suaves. Señora Vargas, empezó, con tono cuidadosamente neutral. Hay una dimensión personal obvia en esta situación. Usted era la esposa del señor Herrera. Este comité necesita entender hasta qué punto sus sentimientos personales pudieron influir en sus acciones profesionales. ¿Tuvo sentimientos personales involucrados en este asunto? Me preguntaba si era una mujer despreciada. Me preguntaba si todo esto era solo venganza. Todo el caso. Todo mi futuro. Descansaba en mi respuesta. Encontré su mirada directamente. No negué la verdad. Simplemente la reencuadré. Sí, dije, con voz baja pero firme. Los tuve. Estaba profundamente decepcionada. Descubrir que un ejecutivo senior de esta empresa era capaz de una traición tan profunda y calculada a la confianza depositada en él fue extremadamente desalentador.
Dejé que eso calara antes de entregar la frase crucial final. Pero los sentimientos no alteran los hechos. Los datos son los datos. Las violaciones de política son indiscutibles. El fraude es evidente. Mis sentimientos son irrelevantes para la verdad del asunto. El silencio que siguió fue absoluto. Había reconocido mi humanidad solo para subordinarla a un principio superior y más frío, los hechos. Había tomado su arma, su sospecha de mi estado emocional, y la había desarmado con lógica. Fue el presidente quien rompió finalmente el silencio. Miró el expediente frente a él. Luego levantó la vista hacia mí. Dio un solo asentimiento lento. Eso es integridad, dijo. No era un cumplido. Era un veredicto. 2 días después. El consejero delegado me convocó a su despacho. Parecía más viejo. Más cansado. Pero la sensación aguda de crisis había sido reemplazada por una resolución sombría. El Consejo ha revisado el informe del comité, dijo. Indicándome que me sentara. Han aceptado su declaración en su totalidad. La terminación de Diego se finalizará hoy mismo. Las autoridades han sido notificadas. Asentí sin decir nada. Esto ha sido un fracaso catastrófico de liderazgo. Elena, continuó. Con mirada directa. Y ha dejado un vacío significativo. El Consejo ha perdido confianza en toda la dirección de la División de Finanzas. Traerán un equipo externo para limpiar. Hizo una pausa. También han reconocido una demostración extraordinaria de liderazgo. Sus acciones, aunque poco ortodoxas, fueron decisivas. Legalmente sólidas y, en última instancia, protegieron a esta empresa de daños mucho mayores. Puso los intereses de la firma por delante de los suyos en circunstancias inimaginables. Podía ver hacia dónde iba esto. Era la forma del mundo corporativo de cerrar filas. De recompensar lealtad y competencia. De convertir una crisis en una oportunidad de reestructuración. El jefe de la región centro está tomando una jubilación anticipada tras esto, dijo. El puesto está vacante. El Consejo ha aprobado por unanimidad mi recomendación de nombrar la directora ejecutiva interina de recursos humanos para toda la región. Con efecto inmediato. Necesitamos integridad al timón ahora mismo. Elena. La necesitamos a usted. Era un ascenso nacido de las cenizas de la carrera de mi marido. Un reino construido sobre las ruinas de mi matrimonio. Acepto, dije simplemente. Aquel viernes. El boletín interno de la empresa se envió a todos los empleados. La historia principal era un comunicado cuidadosamente redactado sobre el compromiso de la empresa con la ética y la rendición de cuentas. Mencionaba una transición de liderazgo. Y al final había una breve reseña sobre la nueva directora interina, una foto profesional mía tomada un año antes. Sonriendo desde la pantalla. El pie de foto decía, Elena Vargas. Símbolo de liderazgo ético. Imprimí esa única página. De vuelta en mi despacho. Un espacio que ahora sentía completamente mío. Doblé el papel pulcramente por la mitad. Abrí el cajón superior de mi escritorio y saqué otro documento, un grueso papel con un sello oficial en relieve en la parte superior. Era el decreto de divorcio finalizado y sellado por el juzgado. Entregado por mensajero aquella mañana. Coloqué el decreto de divorcio sobre la madera pulida de mi escritorio. Luego coloqué el boletín doblado con su declaración de mi nueva identidad directamente encima. Cubriendo el espacio donde figuraba el nombre de mi marido. La victoria profesional eclipsaba completamente el dolor personal. Miré los 2 documentos.
Un monumento perfecto y superpuesto al final de una vida y al comienzo de otra. Y por primera vez en mucho tiempo. Sonreí. Una sonrisa real. No nacida de felicidad o alegría, sino de una satisfacción profunda y silenciosa. A veces la venganza es simplemente aplicar la ley. El día de la liquidación final de bienes fue un estudio en gris. Un cielo bajo y magullado colgaba sobre Madrid y una llovizna persistente mojaba las calles, difuminando el mundo fuera de los ventanales del suelo al techo del despacho de mi abogada. La sala de conferencias era un oasis de beige y caoba. Un espacio diseñado para neutralizar emociones y facilitar la fría transacción de los finales. Me senté junto a mi abogada. Un montón de documentos extendidos ante mí. Sus contenidos ya memorizados. Sentía una calma profunda. Casi inquietante. Esto no era una batalla. La guerra se había ganado semanas atrás. Esto era simplemente la firma del tratado. Una formalidad para codificar una victoria ya conseguida. Llegó tarde. Era un pequeño acto final de agresión pasiva. O quizás solo el desorden de una vida que se había desmoronado por completo. Cuando la recepcionista por fin lo hizo pasar. El hombre que entró en la sala era un extraño que llevaba la cara de mi marido. El Diego que había conocido era una criatura de sastrería impecable y energía confiada. Un hombre que llenaba cada habitación que entraba. Este hombre parecía encogerse del espacio a su alrededor. El traje marrón a medida había desaparecido, reemplazado por un traje arrugado de grandes almacenes que colgaba torpemente de su cuerpo adelgazado. Su cara, antes bronceada y vibrante, estaba pálida y pastosa, con círculos oscuros y magullados bajo los ojos. Se movía con el paso arrastrado y vacilante de un hombre mucho mayor. Pero fueron sus ojos lo más impactante. Estaban vacíos. Atormentados. El brillo arrogante había desaparecido, reemplazado por el vacío plano y sordo de la derrota absoluta. Me miró. Pero no parecía verme. Veía un símbolo de su propia ruina. Se sentó frente a mí junto a su abogado. Un hombre cansado que parecía desear estar en cualquier otro lugar. Diego no habló. Solo miraba la superficie pulida de la mesa. El reflejo de un hombre que ya no reconocía. Su abogado se aclaró la garganta. Un sonido de profesionalismo forzado en el silencio tenso. Señora Vargas. Señora abogada. Antes de empezar. Mi cliente quisiera saber si hay margen para una negociación final sobre la división de los activos no líquidos. Era un esfuerzo patético de último minuto. Un último agarre a una astilla de palanca que hacía tiempo se había convertido en polvo. Mi abogada me miró. Expresión neutral. Dejando la decisión enteramente a mí. No miré a Diego. Me dirigí a su abogado. Con voz baja pero cargada del peso de la finalidad absoluta. No es necesario, dije. Los términos tal como están escritos son aceptables. Luego permití que mi mirada se desviara una fracción de segundo hacia el hombre hueco al otro lado de la mesa. Dejé que una sonrisa pequeña, triste y completamente genuina rozara mis labios. Ya tengo todo lo que necesito. El doble sentido flotó en el aire. Tenía los activos detallados en el acuerdo. Un acuerdo tan favorable que era esencialmente una rendición incondicional por su parte. Un intento desesperado de evitar un escrutinio legal mayor de sus finanzas. Pero más que eso. Tenía lo que no figuraba en ninguna página, mi nombre. Mi carrera. Mi futuro. Mi autoestima. Mi libertad.
Estos eran los activos que él nunca podría tocar de nuevo. Su abogado asintió. Un gesto rápido y derrotado. Deslizó el montón de documentos frente a Diego. Necesita firmar en cada una de las pestañas indicadas. Diego. Diego cogió el bolígrafo. Un barato de plástico proporcionado por el bufete. Para un hombre que antes se negaba a usar nada menos que un Montblanc. Era otra pequeña indignidad brutal. No leyó ni una sola palabra. No miró las cláusulas que cedían el piso ático. La cartera de inversiones. La vida que había construido sobre una base de mentiras. Solo firmó. Su mano moviéndose mecánicamente por las páginas. Su firma. Antes un trazo audaz y arrogante de tinta. Ahora era un garabato tembloroso y casi ilegible. El sonido del bolígrafo rascando el papel era el único sonido en la sala. Un susurro seco y fúnebre marcando la muerte oficial de nuestro matrimonio. Cuando la última página estuvo firmada, empujó el montón de papeles de vuelta al otro lado de la mesa como si estuviera contaminado. Se levantó. Su silla raspando ruidosamente contra el suelo. Su abogado recogió su maletín. Ansioso por terminar. Se volvieron para marcharse. Pensé que eso sería todo. Un final silencioso y patético. Pero en la puerta, Diego se detuvo. Se volvió lentamente. El cuerpo rígido y sus ojos. Por primera vez aquella mañana. Parecieron enfocarse en mí. Un destello del viejo veneno agitó sus profundidades. Me grabaste, dijo. Con voz ronca susurró. No era una pregunta. Era una acusación. La tesis central de su propia victimización. Tú hiciste esto. Me destruiste. No me inmuté. No levanté la voz. Lo miré. A este hombre roto intentando depositar los escombros de su vida a mis pies. Y sentí una extraña mezcla desapegada de lástima y desprecio. Todavía no lo entendía. Nunca lo haría. Era incapaz de ver la cadena de causalidad. De entender que él. Y solo él. Era el arquitecto de su propia caída. No. Diego, dije. Con voz calmada y clara. Una simple declaración de hecho. Tú te grabaste a ti mismo. Tú pronunciaste las palabras. Tú cometiste los delitos. Tú traicionaste la confianza. Yo solo pulsé reproducir. Su boca se abrió. Luego se cerró. No quedaba nada que decir. Mi respuesta era un muro perfecto e impenetrable de lógica contra el que su ira y autocompasión no podían encontrar asidero. Él me había entregado el arma. La había cargado y apuntado a su propia cabeza. Pulsar el gatillo había sido mera formalidad. Se quedó allí un largo momento. Congelado en el umbral. La luz gris de la tarde desde la ventana del pasillo cortaba la sala, dividiendo su cara en dos. Un lado quedaba en sombra. El otro iluminado en un resplandor crudo e implacable. Era un retrato perfecto del hombre en que se había convertido, un ser fracturado. Atrapado entre la luz de lo que había fingido ser y la oscuridad de lo que realmente era. Finalmente. Sin otra palabra. Se volvió y se marchó. Después de que la puerta se cerrara. Mi abogada recogió en silencio nuestras copias de los documentos. Está hecho. Elena, dijo suavemente. Asentí. Una sensación de profunda finalidad me invadió. Mientras guardaba mi propio portafolio en mi maletín. Mis dedos rozaron un pequeño objeto duro en un bolsillo lateral.
Era la memoria USB. La copia original de la grabación. Era un objeto completamente redundante ahora. Las pruebas se habían presentado. El caso estaba cerrado. El divorcio estaba finalizado. El pequeño trozo de plástico y metal ya no tenía poder legal. Podría tirarlo al cubo de basura más cercano y no cambiaría nada. Pero lo volvía a deslizar en su bolsillo. Lo guardaría. No como recuerdo de él ni del dolor ni siquiera de la victoria. Lo guardaría como una medalla. Una medalla no por destruir a mi enemigo sino por sobrevivir a la guerra. Era un símbolo tangible del momento en que dejé de ser víctima y me convertí en estratega. Era la prueba de que había enfrentado la verdad más fea de mi vida. No con lágrimas ni gritos, sino con datos fríos, duros e irrefutables. Era la medalla que se recibe por liberarse a uno mismo. Mi abogada me acompañó hasta el vestíbulo. «Cuídate». «Elena», dijo, estrechándome la mano. «Lo haré», respondí. Y sabía que era verdad. Empujé las pesadas puertas de cristal del edificio y salí. Y al hacerlo, las nubes se abrieron. Un rayo de sol pálido y acuoso se abrió paso entre el gris, derramándose sobre el pavimento húmedo. Me detuve en la acera, levantando la cara hacia el calor inesperado. La ciudad zumbaba a mi alrededor. El tráfico. El parloteo de los peatones. La sirena lejana. Una sinfonía de vida que seguía adelante. Respiré hondo. El aire fresco y limpio llenó mis pulmones. Fue como el primer aliento que daba en una década. Un aliento sin fingimiento. Sin miedo. Sin el peso asfixiante de su control. Y por primera vez en tantos años, un sentimiento simple y puro se elevó dentro de mí. Tan poderoso y tan limpio que casi me hizo llorar. Me sentí libre. 3 meses no es mucho tiempo. Pero en la línea temporal comprimida y acelerada de la vida corporativa, puede ser una eternidad. Fue tiempo suficiente para que los temblores de la caída de Diego se asentaran en un hecho histórico consolidado. Fue tiempo suficiente para que los contables forenses completaran su sombrío trabajo. Para que la CNMV presentara sus cargos oficiales y para que el nombre Diego Herrera se convirtiera en un cuento con moraleja susurrado durante los seminarios de cumplimiento. Y fue tiempo suficiente para que mi título interino se hiciera permanente. El anuncio se hizo un martes en un correo conciso a toda la empresa del consejero delegado. Ya no era la directora interina. Era la directora ejecutiva de recursos humanos para toda la región centro. Miembro del equipo de liderazgo senior. Era el ascenso por el que Diego se había posicionado. El que había estado dispuesto a cometer delitos para conseguir. La ironía era tan potente. Tan exquisita. Que sabía a victoria. Mi nuevo despacho estaba en la planta 28. Una suite esquina con vistas panorámicas que se extendían desde las relucientes torres de Azca hasta el vasto azul plácido del Retiro. Era un espacio diseñado para el poder. Todo tonos fríos. Cristal y acero. El primer número de la revista interna trimestral publicada después de mi ascenso llegó a mi escritorio en un montón ordenado. En la página 3 había una reseña sobre nuevo liderazgo. Había una gran foto mía. La misma foto profesional del boletín. Sonreía. Una sonrisa calmada y controlada que no traicionaba nada de la guerra que acababa de ganar. Era la sonrisa de una mujer que estaba exactamente donde debía estar. Y debajo de la foto. Un único pie de foto en negrita, la integridad gana. Leí las palabras y sentí que una sonrisa lenta y fría se extendía por mi cara.
Era propaganda corporativa. Por supuesto. Una narrativa cuidadosamente elaborada para tranquilizar a accionistas y empleados de que el sistema había purgado su corrupción y se había corregido. Habían convertido mi lucha personal y brutal por la supervivencia en un eslogan limpio y comercializable. Pero no se equivocaban. La integridad. O más bien la aplicación meticulosa y armada de ella. Había ganado. Había usado las propias reglas de la empresa. Su propio código ético. Como espada y escudo. Creían que celebraban un principio. Yo sabía que me celebraban a mí. Caminar por los pasillos ahora era una experiencia distinta. Los susurros todavía me seguían. Pero su textura había cambiado. Antes eran susurros de cotilleo y especulación. Ahora eran susurros de creación de mito. Pasaba junto a un grupo de analistas junior agrupados junto a una máquina de café y su conversación se apagaba. Sus ojos me seguían con una mezcla de asombro y miedo. Casi podía oír las palabras que no decían, esa es ella. La que derribó al vicepresidente. Ni animaba ni desalentaba esa narrativa. Simplemente existía dentro de ella. Mi comportamiento en el trabajo no había cambiado. Era profesional. Eficiente y directa. Trataba a todos con el mismo respeto mesurado. Desde el chico del correo hasta los otros directores ejecutivos. No me regodeaba en mi nuevo poder. Simplemente lo ejercía como siempre había ejercido mi autoridad, como una herramienta para imponer orden y mantener la integridad del sistema. Podían verme como asesina corporativa. Viuda negra o cruzada justa. No me importaba. Su percepción de mí era asunto suyo. Mi asunto era dirigir mi departamento. Una tarde. Una joven y sincera gerente del departamento de marketing. Una mujer a la que había mentorizado unos años antes. Me alcanzó en el pasillo cuando volvía de una reunión. Tenía una expresión vacilante y preocupada. Elena, dijo. Con voz baja. ¿Puedo preguntarte algo? Por supuesto. Marta. Miró alrededor del pasillo vacío como si temiera que la oyeran. Todo esto con el señor Herrera tuvo que ser tan difícil. Ni siquiera puedo imaginarlo. Se retorció las manos. ¿Alguna vez quiero decir? ¿Tienes algún arrepentimiento sobre cómo pasó todo? Era la pregunta que flotaba en el aire a mi alrededor. La que nadie más se había atrevido a hacer. No preguntaba como colega. Preguntaba como persona. Intentando entender el coste humano de todo. Buscaba a la esposa herida debajo de la armadura de la directora ejecutiva. Quería saber si mi victoria había tenido el precio de mi alma. La miré. Su cara bien intencionada y compasiva. Y le di una respuesta honesta. Pero era mi verdad. No la que ella esperaba. No. Marta, dije. Con voz suave pero firme. Sin dejar espacio para malinterpretaciones. No tengo ningún arrepentimiento. Hice una pausa. Dejando que mi mirada recorriera las líneas limpias y ordenadas de la planta de oficinas. Se detectó una anomalía en el sistema. Un archivo corrupto estaba creando riesgo e inestabilidad significativos. Simplemente ejecuté el diagnóstico apropiado. Identifiqué la fuente de la corrupción y la eliminé. No destruí a un hombre. Solo corregí un error del sistema. El color abandonó ligeramente su cara. La metáfora era fría. Técnica y completamente desprovista de la emoción que había estado buscando. Vio entonces lo que todos los demás empezaban a entender. Esto no era una historia de corazón roto.
Era una historia de regla rota. Asintió lentamente. Una comprensión nueva y más profunda amaneciendo en sus ojos. Entiendo, dijo en voz baja. Gracias por tu tiempo. Elena. Se volvió y se marchó. Y supe que no volvería a hacerme una pregunta personal. El último cabo suelto llegó. No en persona, sino en forma de correo electrónico que apareció en mi bandeja de entrada tarde una noche. El remitente era una dirección de Gmail de aspecto anónimo. Pero el nombre era inconfundible, Sofía Navarro. El asunto era una sola palabra, lo siento. Por un momento consideré borrarlo sin leer. Pero mi naturaleza. La naturaleza de una profesional de recursos humanos. Es documentar todo. Lo abrí. El correo era corto. Una súplica patética de absolución. Querida Elena. Empezaba. El uso de mi nombre de pila. Un intento desesperado de conexión que nunca había existido. Sé que no tienes razón para escucharme. Pero tengo que decir esto. Siento mucho todo lo que pasó. Era joven y estúpida. Me dijo que estaba en un matrimonio sin amor y muerto. Que prácticamente estabais separados. Dijo que el divorcio era inminente. Nunca me habría involucrado si hubiera sabido la situación real. Espero que algún día puedas perdonarme. Lo he perdido todo por esto. Leí las palabras y no sentí nada. Ni ira. Ni lástima. Ni siquiera desprecio. Era solo datos. Una mentira transparente y egoísta. No sabía que estaba casado. Era la excusa más vieja y patética del libro. Hecha aún más absurda por el hecho de que me había llamado señora Vargas en el brunch. No lo había perdido todo por esto. Lo había perdido todo porque había elegido construir su carrera sobre una base de fraude y engaño. Su disculpa no era para mí. Era para ella misma. Un último intento desesperado de reescribir su propia narrativa en la de una víctima ingenua en lugar de una cómplice dispuesta. Mi dedo flotó sobre el botón de responder. Podría haber respondido. Podría haberla destripado con unas pocas frases fácticas bien elegidas. Podría haber adjuntado la transcripción de la grabación donde ella y Diego discutían mi existencia con claridad fría y despectiva. Pero, ¿qué sentido tendría? Comprometerse con ella sería validarla. Darle un lugar. Por pequeño que fuera. En mi nueva vida. Era irrelevante. Un error del sistema que había sido corregido. Así que no hice nada. No respondí. En cambio, guardé un PDF del correo en una carpeta encriptada segura en mi disco personal bajo el nombre, Poscomunicación Sofía. Lo documenté y luego volví a mi bandeja de entrada. Seleccioné su correo y lo borré. Lo vi desaparecer de mi pantalla y sentí como si acabara de barrer el último grano de polvo de una habitación limpia y vacía. Mis mañanas eran la mejor parte de mi nueva vida. Llegaba a la oficina antes que nadie. En la hora azul tranquila justo antes del amanecer. Me preparaba una taza de café solo fuerte en la nueva cocina reluciente de la planta ejecutiva. Volvía a mi suite de esquina y no encendía las luces del techo. En cambio, abría la ventana grande, dejando que el aire fresco y limpio del retiro me envolviera. Me quedaba allí, sorbiendo mi café, y veía cómo salía el sol, incendiando el cielo y proyectando sombras largas y afiladas sobre la ciudad. En aquel silencio profundo y pacífico no había mentiras. No había representación. Ni fachada cuidadosamente gestionada. Solo estaba el zumbido de la ciudad despertando.
El aroma del café recién hecho y la vasta extensión ilimitada del cielo. Fue en aquellos momentos silenciosos cuando entendí la verdadera naturaleza de mi victoria. No había buscado venganza. La venganza es un acto caliente, desordenado y emocional. Se trata de infligir dolor. Yo no tenía interés en el dolor de Diego. Mi objetivo nunca fue hacerlo sufrir. Mi objetivo fue hacerlo parar. Parar las mentiras. Parar el engaño. Parar el fraude. Parar su control asfixiante sobre mi vida. La venganza no grita. No chilla ni llora. La victoria más profunda y satisfactoria no es una explosión de fuego. Es la restauración silenciosa, ordenada y absoluta de la verdad. Había ganado no encontrando un arma mayor, sino simplemente sosteniendo un espejo y obligándolo a ver la realidad de quién era. Y en la paz limpia y silenciosa de mi nueva mañana, supe con certeza inquebrantable que no había triunfado mediante venganza. Había triunfado mediante la verdad. Y la verdad por fin me había liberado. La gala de fin de año de la empresa se celebró en el gran salón de baile de un hotel del centro. Un espacio cavernoso que brillaba con arañas de cristal y la autocomplacencia colectiva de un ejercicio fiscal exitoso. El tema era, el futuro es brillante. Un sentimiento de optimismo corporativo tan insípido que parecía un tributo personal directo a la estabilidad que yo había ayudado a restaurar. El aire estaba espeso con el aroma de perfume caro. El murmullo de cientos de conversaciones y el tintineo de copas de cava. Era una celebración de la recuperación. De una crisis evitada. De un barco enderezado. Era mi fiesta de victoria. Aunque solo yo lo supiera. Estaba de pie cerca del escenario. Una copa de cava en la mano. Observando la escena. Ya no era objeto de especulación ni figura de mito. Era simplemente la directora ejecutiva. Parte del nuevo liderazgo. Un elemento fijo en el nuevo paisaje. Los últimos 3 meses habían consolidado mi posición. Era respetada. Quizá un poco temida e infaliblemente eficaz. La empresa prosperaba bajo el nuevo régimen más transparente. La cotización no solo se había recuperado. Había subido. La fusión se había completado con éxito. El sistema se había corregido. El consejero delegado me encontró junto al escenario. La cara sonrojada por el cava y el éxito. Elena, tronó, dándome una palmada cálida en el hombro. Menudo año. No lo habríamos conseguido sin ti. Todos hicimos nuestra parte. Arturo, dije. La imagen de una jugadora de equipo graciosa. Tonterías, insistió. Fuiste el eje. El consejo lo sabe. Ahora prepárate. Necesito que digas unas palabras antes de pasar el vídeo homenaje. Solo un rápido agradecimiento al personal por su resiliencia. Por supuesto. Unos minutos después estaba de pie en el podio. El cálido resplandor de las luces del escenario en mi cara. Mirando un mar de caras expectantes. Eran mis colegas. Mis empleados. Yo era su líder. La ironía era un zumbido silencioso y privado bajo la superficie de mi calma. Agarré los lados del atril. La madera suave y fresca bajo mis dedos. Empecé. Con voz clara y firme. Amplificada por el excelente sistema de sonido del salón de baile. Hablé de los desafíos del año pasado. Usando el lenguaje sanitizado del discurso corporativo. Refiriéndome a transiciones de liderazgo y navegación de cambios difíciles pero necesarios. Elogié al personal por su dedicación y profesionalidad.
Hablé del futuro brillante, tocando todas las notas optimistas que el tema de la noche exigía. Fue un discurso perfectamente competente. Perfectamente olvidable. Y entonces, cuando me preparaba para concluir, me permití un pequeño capricho privado. En un año de cambios profundos, dije, dejando que mi mirada recorriera la sala. Todos hemos aprendido mucho. Pero creo que la lección más importante es una sencilla. Hice una pausa, dejando que la sala se quedara en silencio. A veces la verdad no necesita defensa. No necesita defensor ni explicación. A veces la verdad solo necesita que se reproduzca. Un murmullo de risa educada y apreciativa recorrió la multitud. Lo tomaron como un giro de frase ingenioso. Una metáfora sobre rendición de cuentas y dejar que los resultados hablen por sí mismos. Nadie en aquella sala, ni un solo alma, entendió la precisión literal y escalofriante de mis palabras. No sabían que me refería a un archivo BAP concreto. A una conversación mantenida en una sala de junta sellada. Al mecanismo exacto de la ruina de un hombre. El chiste era mío y solo mío. Y era el chiste más gracioso que había contado nunca. Gracias, concluí. Y enhorabuena por un año excepcional. Mientras bajaba del podio entre una ola de aplausos. Las luces del salón se atenuaron sobre la enorme pantalla detrás del escenario. Empezó el vídeo homenaje anual de empleados. Era un montaje pulido de caras sonrientes. Ejercicios de team building y lanzamientos de proyectos exitosos. Y debajo de todo, empezó a sonar una pieza de música. Era una pista instrumental genérica. El tipo de música corporativa libre de derechos diseñada para ser motivadora y completamente olvidable. Una sencilla melodía de piano sobre un colchón de cuerdas sintetizadas. Pero yo la recordaba. Mi sangre se heló. Era la misma pieza que había encontrado online y superpuesto al archivo de audio de la grabación de la sala de juntas. La había añadido como control. Un ruido ambiental que podía usar para calibrar los niveles de audio y asegurar que las voces fueran claras. Había escuchado esa melodía insípida en bucle durante horas mientras limpiaba la grabación. Las alegres notas de piano. Un contrapunto enfermizo a las feas palabras susurradas de mi marido y su amante. Y ahora estaba aquí. La banda sonora de nuestro nuevo comienzo. Un fantasma en la máquina que solo yo podía oír. Una sonrisa lenta tocó mis labios. Di un sorbo delicado a mi cava. Las burbujas un pinchazo celebratorio y agudo en mi lengua. El universo. Al parecer. Tenía talento para lo dramático. Fue en ese momento cuando lo vi. Estaba de pie cerca del fondo del salón de baile. Medio oculto en las sombras junto a una gran columna. A un mundo de distancia del foco que una vez había comandado. No era invitado de honor. Ni siquiera era invitado oficial. Debía de haber venido como acompañante de algún viejo conocido leal pero equivocado. Parecía disminuido. El traje estaba bien. Pero ya no parecía armadura. Su cara era una máscara de resignación cansada. Era solo un hombre en una habitación. Un fantasma en un banquete celebrado en su propia tumba vacía. Miraba la pantalla. Mirando las caras de la gente que una vez dirigió. Escuchando la música que era la banda sonora de su propio obituario corporativo. Entonces sus ojos se movieron de la pantalla y escanearon la sala como buscando algo. Pasaron sobre mí una vez. Una mirada en blanco e indiferente. Luego volvieron y se clavaron en los míos. A través del vasto y abarrotado salón de baile.
Nuestras miradas se encontraron. El ruido. La música. Los aplausos. Todo se desvaneció en un rugido sordo y lejano. Solo quedaba el abismo silencioso e infranqueable entre nosotros. Me miró. Su expresión una mezcla compleja e ilegible de odio, asombro y un vacío hueco y profundo. Me vio. La arquitecta de su fin. De pie en el corazón del reino que había perdido. No sonreí. No fruncí el ceño. Mi expresión permaneció de perfecta y serena neutralidad. Mantuve su mirada un largo momento silencioso. Luego levanté mi copa de cava en un gesto pequeño, casi imperceptible de reconocimiento. Y formé dos palabras con los labios, pronunciándolas en el espacio silencioso entre nosotros. Un susurro demasiado bajo para que nadie más lo oyera. Pero un grito que sentiría en los huesos. Reprodúcelo. La escena se congela ahí. Mi cara. Calmada y victoriosa bajo el cálido resplandor de la fiesta. Su cara. Un retrato destrozado en las sombras. La celebración de la vida que había construido continuando. Inconsciente a nuestro alrededor. La pantalla se queda en negro. Aparece texto blanco. Crudo contra la oscuridad. La venganza no grita. Resuena.